en la provincia de Buenos Aires que nos están siguiendo, digamos, esta mañana. Tenemos algunas noticias, como siempre, vinculadas a la organización del curso, este curso de verano, Políticas de Salud basada en Derechos. Estamos informando, digamos, que dadas las características del feriado largo que tenemos ahora, le estamos sugiriendo a todos que se pongan al día con las evaluaciones. Las 2 evaluaciones que están en este momento disponibles tienen que estar aprobadas para pasar a la siguiente. Este viernes no se van digamos, a subir el cuestionario 3, así que el cuestionario 3 se va a subir la semana próxima. Como hay 2 días feriados, en realidad se va a subir el día miércoles. Así que a partir del día miércoles ustedes van a tener el cuestionario 3 disponible, pero recuerden que no se puede hacer el 3 si no hicieron el 1 y el 2, y que además hay 2 oportunidades. O sea, ustedes pueden, si tienen, no tienen el suficiente puntaje en un cuestionario, pueden volver a hacerlo una vez, ¿sí? Así que estas son las características de los que nos están siguiendo en el curso. Por otro lado, les recuerdo que ya están subidas todas las clases anteriores en la página web. Los pueden seguir, digamos, por el canal de YouTube. Y que estamos transmitiendo en este momento, digamos, a través del Webex. Entiendo que hoy por Instagram no, ¿verdad? Sí. Va a aparecer también por Instagram en pocos minutos. Vamos directamente, para no perder mucho tiempo, porque el día de hoy viene, digamos así, jugoso, vamos a decir así, literalmente hablando. Y como siempre, podríamos decir que en nuestro curso, a veces, si ustedes buscan respuestas, muchas veces se van con más preguntas, porque de eso se trata un curso de verano, también de la posibilidad de pensar y reflexionar. Nos acompaña hoy Alicia Stolkiner. Como se ha venido dando en este curso, hay digamos, presentaciones formales e informales. Digamos. Yo siempre prefiero las segundas. Alicia es psicóloga, Alicia es diplomada en salud pública, digamos, compartimos el gusto, la identidad, digamos, de haber sido parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires. Alicia ha organizado, literalmente hablando, lo que en principio parece, por decir así, apenas una cátedra, y es literalmente hablando un movimiento de salud mental y salud pública en la Facultad de Psicología de la UBA. Es docente de la Universidad Nacional de Lanús, es docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ha estado a cargo, digamos, de la presidencia de la Organización Internacional de Políticas de Salud, de Health Policy, y actualmente, digamos, está en el equipo de coordinación, digamos, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Quizá con todos estos antecedentes, quizá el cargo que me lo anoté porque es siempre difícil para mí para recordarlo, y a veces porque claramente Alicia está ubicada, visualizada, digamos, probablemente por muchos de ustedes en el campo de salud mental, quizá va a sorprender que no es exactamente el centro de lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy, porque Alicia, digamos, hace muchos años que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es coordinadora del equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia, CONADI, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia. En algún momento, seguramente en la conversación, va a surgir la oportunidad de que nos cuente, digamos, podríamos decir así, literalmente, ese observatorio privilegiado de derechos humanos en Argentina. El día de hoy, así como en nuestra última charla, el martes, surgió un poco esta dinámica entre economía y salud, quizá hoy vamos a entrar en un tema, en algunos momentos va a parecer abstracto, en otros momentos va a parecer muy concreto y práctico, porque vamos a combinar, digamos, el tema de salud, el tema de derechos humanos. Esto amplía más, digamos, que el derecho a la salud, o sea,
de salud en el marco de los derechos humanos, democracia, participación social e integralidad de derechos. Digamos. Este es un panorama definitivamente muy amplio, pero que tiene mucho que ver con una expectativa, digamos, que el equipo de gobierno en salud de la provincia de Buenos Aires ha puesto en circulación. Alicia ha participado, hemos tenido el gusto de participar en una película. Es raro una gestión que comienza con un equipo que se presenta con una película. Esa película justamente muestra, digamos, la expectativa que a veces yo lo digo en nombre de lo que es el movimiento por la salud de los pueblos. Dicen algo así como: el derecho a la salud no va a ocurrir solo por la voluntad política de los gobiernos, sino también, digamos, por la participación activa de la sociedad. Digamos, en esa interfase, que a veces es muy visible y activa, digamos, como ha sucedido el día de ayer con el movimiento de los pañuelos verdes en todo el país, digamos, también de esa manera, digamos, hay una serie de experiencias que vamos a estar repasando, digamos, durante el día de hoy. El objetivo, es decir, lo que nosotros esperamos que ocurra el día de hoy, es que, profundizando las interfaces entre derechos humanos y salud, dedicamos este conversatorio a conceptualizar desde una perspectiva histórica la construcción social y política de los derechos humanos, caracterizando el derecho a la salud como inscrito en un plexo de derechos. Esto es algo que quiero decir aquí claramente, digamos, que lo hemos aprendido y citado, digamos, N veces, Alicia, en esta idea de que no pensar el derecho a la salud como si uno lo pudiera obtener independientemente, digamos, de vivir en un Estado de Derecho y de la construcción de otros derechos concurrentes. Bueno, al mismo tiempo que ofrecerle a Alicia, digamos, su saludo a todos los compañeros que nos están siguiendo, tiendo a decir la audiencia, pero es una teleaudiencia que nos está siguiendo desde toda la provincia. Surge un poco, Alicia, la primera pregunta, que sería, digamos, ¿qué enseñanzas se desprenden de la historia de los derechos humanos y de las diferentes formas de construcción social y política de esos derechos, que no son solo letras, digamos así, sino que son con sujetos atrás, ¿verdad? Claro, antes que nada quiero agradecer la invitación y que me da mucho gusto estar acá y estar compartiendo este espacio y estarlo compartiendo con Mario en diálogos que tenemos frecuentemente en encuentros en distintos espacios. La pregunta ya contiene una afirmación que alguien puede discutir, pero que yo sostengo firmemente, que los derechos humanos son una construcción, no son algo que sea inherente a lo humano. Digamos, estamos renunciando a la idea de lo que se llama el naturalismo, digamos, o sea, una idea natural, sino que los derechos humanos son una construcción social de un momento histórico determinado, de una determinada forma de organización social, y que han tenido una evolución a lo largo de la historia, y esta evolución de lo largo de la historia ha tenido que ver con distintos momentos y además con cómo van influyendo distintos actores en esto. Entonces, si uno tiene que marcar un hito, democracia y derechos humanos, en el mismo momento en que la Revolución Francesa instaura un nuevo modelo de gobierno que se llamaba democracia, o sea, gobierno del pueblo, nace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre, este primer paso, va a decir un autor que es Marcelo Raffin, dice, tiene una característica que en el mismo momento de su nacimiento construye la excepción. Dice que aquellos que enunciaron estos derechos, para construir el sujeto de derechos, se miraron a sí mismos en el espejo. Entonces quedaron como sujeto pleno de derecho. El sujeto pleno de derecho terminó siendo un varón, adulto, blanco, en principio agregaría yo, supuestamente heterosexual, propietario, y preferentemente de países colonizadores, no de países colonizados, y occidental, ¿no es cierto? Entonces, después, justo con esto, quedaron por fuera, cuerdo además, quedaron por fuera los niños por inmaduros,
Las mujeres, porque sus características emocionales, fragilidades, etcétera, le impedían ejercer ampliamente totalmente estos derechos. Los habitantes de los pueblos colonizados, los pueblos originarios, los que no eran blancos, piensen que en Estados Unidos las luchas contra el separatismo racial se inician en 1960 y estamos hablando de una declaración de derechos que es de finales del siglo XVIII. O sea, tiene su evolución, digamos, ¿no? Esto casi les podría decir es un pecado de origen de la democracia, porque la democracia griega nace en una sociedad esclavista. Quiere decir, ya construye lo que se va a llamar la excepción, ¿no? El problema es que los excepcionados, los que quedan afuera, no aceptan fácilmente quedarse fuera del margen de derechos. Entonces van a pugnar luego por acceder a un derecho ampliado para otros. Después voy a hablar de esto. Pero otra característica de estos derechos es que se dirigían básicamente al individuo y básicamente a defender, venían de reinados absolutistas, de estados monárquicos absolutistas, entonces a defender los derechos del individuo frente al Estado. Están fuertemente dirigidos a defenderse de los Estados y segundo, tienen como núcleo central de aquello defendible también el principio de la propiedad, ¿no? Esa es la forma en que nacen estos derechos. Ahora, esto va a ir evolucionando de distintas maneras, no voy a hacer una crónica histórica, pero en algún momento la humanidad en el siglo XX, o sea, bastante tiempo después, choca de cara contra lo que va a ser el derrumbe del ideario de la modernidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Millones y millones de muertos, la industrialización de la muerte en los campos de concentración alemanes, Hiroshima y Nagasaki rompiendo la última barrera con respecto a separar la población civil de los ejércitos en las guerras, 2 ciudades masacradas, el inicio del mundo bipolar, la posibilidad de una guerra nuclear, donde por primera vez la humanidad se enfrenta a la posibilidad de destruirse a sí misma, y en todo esto la creación de un organismo que va a tener una función importante en la regulación de ese mundo, que es las Naciones Unidas, que se funda además con una declaración, ahora sí, no de los derechos del hombre, sino de los derechos humanos. Y en esta declaración de los derechos humanos, además, se va a filtrar algo que tiene mucho que ver con la tensión del mundo bipolar, en el sentido de que la categoría derechos humanos, en el sentido de derechos civiles y políticos individuales, se usa mucho para antagonizar Occidente, que sería libre, contra lo que sería el bloque socialista, que no sería libre, pero que sin embargo comenzaba a garantizar una serie de procesos de cuidado social que no garantizaba Occidente, ¿no? Pero por otro lado, la reconstrucción de Europa va a hacer entrar estos modelos keynesianos de estados sociales, de estados capitalistas, que sin embargo introducen políticas para colectivos. Estamos hablando, Alicia, también para nuestra audiencia y para ir ubicando estos momentos, estamos en este momento totalmente sincrónicos con el momento de la creación de la OMS y con el momento de la famosa definición, digamos, del Estado completo de bienestar. Estado completo, exactamente. La OMS va a venir a instalarse ahí, en esa idea de un Estado garantizando derechos que ya son de colectivos, y de hecho las Naciones Unidas enuncian poco después la Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es lo que algunos llaman la segunda generación de derechos, pero a mi gusto no es una segunda generación de derechos, sino que es en realidad una categoría nueva. No sé si... Y dentro de eso entra la salud como derecho y la declaración de la OMS. Hay una polémica interesante, porque también se plasma después en la Carta de San José de Costa Rica, sobre la idea si los derechos políticos son de cumplimiento inmediato y los económicos, sociales y culturales son graduales. Son graduales con el principio de no regresividad. En realidad, los derechos... A ver, hay un paquete de derechos civiles y políticos individuales que nosotros podríamos llamar los derechos liberales. Uno se lo nota por el lenguaje. Cuando uno dice libertad de prensa, está diciendo
estamos en el terreno del liberalismo. Porque no hay prensa libre a esta altura de las cosas. Yo no conozco ningún periodista que pueda escribir una nota defenestrando el principal financiador de un diario. La libertad de empresa sería. Sí, es en realidad siempre por claro. Entonces, uno nota que hay gente que habla, se llena la boca con la libertad de prensa, y hay otra gente que habla de la libertad de comunicación o de la libertad de información, que son distintas. ¿Y cuál es la diferencia? Que la libertad de prensa es la libertad de los a esta altura del siglo, es la libertad de las grandes corporaciones empresariales periodísticas, y la libertad de información o de comunicación, o como la quieran llamar, que no es mi especialidad, es cómo las sociedades van democratizando el acceso a la información. No sé si... Cuando vos, en cierta manera, porque a veces ocurre cuando uno historiza, que algunas personas que escuchan entienden, comprenden más, y a otras personas de repente dicen, bueno, ¿para qué tomar carrera tan atrás? Resultaría interesante, me parece a mí, que resaltar que esto que uno lo mira para atrás, en realidad está ocurriendo hoy mismo. Totalmente, sí. Ayuda a entender también los procesos que están ocurriendo hoy, o ayer, para decirlo más gráficamente, en nuestra cotidianidad. ¿De qué manera uno puede aprender de esa historia? ¿Cómo es el proceso de construcción hasta que un derecho se plasma? Donde cada vez que surge una necesidad nace un derecho. Esa es una frase ya tiene su historia, digamos, y otra que yo te he escuchado a vos, muy interesante, claro, y otra que te he escuchado a vos y que creo que es importante, que es en salud. Cuando surge una tecnología, surge un derecho, ¿no es cierto? Después vamos a llegar a cuál es el problema entre mercado y derechos en el terreno de la salud. ¿Por qué en el movimiento médico-social, salud colectiva latinoamericano, nosotros hablamos de que la salud es un derecho, no una mercancía, y a nivel internacional también en otros movimientos exactamente lo mismo? Eso voy a volver luego, ¿no es cierto? Pero esta historia es posible, y además hay luces y sombras en esta historia, porque uno dice, nacen para defenderse del Estado. Y en realidad hay algo de los derechos humanos que siempre tienen que tener la mira puesta en defender la vida en relación a los Estados, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros conocemos la experiencia de lo que fue el terrorismo de Estado, también es cierto que todo Estado tiene un núcleo de terror. Y que entonces es la sociedad la que debe permanentemente estar poniendo una mirada de control con dispositivos inclusive dentro del Estado mismo para controlar, es por decirlo, todo Estado es Dr. Hyde, ¿cómo es? Mr. Hyde, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todo Estado todo Estado moderno tiene un componente de terror. Y va a tender además a construir la excepción, o sea, esa persona que queda fuera del marco de los derechos. Porque no es considerado humano o porque no es considerado lo suficiente. Por ejemplo, claro. En la Constitución brasilera, cuando aparece el derecho a la salud, que sería en este caso el derecho del ciudadano, la Constitución dice, digamos, la salud es un derecho, digamos, y es responsabilidad del Estado garantizarlo, ¿no? Claro. Tiene que ver un poco con lo que vos estás contando, o sea que, digamos, y es interesante este tema porque, digamos, esto mismo que estás mencionando justamente es lo que agrava, o sea, el Estado, el terrorismo de Estado, el Estado que tiene que cuidarme, es el mismo del que me tengo que cuidar. Pero además es el mismo que viola los derechos. Hay un texto de Freud muy interesante que empieza con una intervención que parece que va a decir Hobbes, por ejemplo, ¿no? Dice, la comunidad, las leyes son, por decirlo de alguna manera, el sometimiento del individuo a la comunidad, ¿no? O sea, la comunidad, para poder convivir, estructura una serie de leyes, ¿no? Y estas leyes son las que permiten la igualdad de convivencia en la comunidad. Es una característica de Freud, nos convence de algo y después nos dice que es un error. Entonces dice, esto que a primera vista parece muy correcto, dice, no es así. ¿Por qué? Porque las comunidades están compuestas por sujetos de individuo dispar, de poderío dispar,
Y después viene lo que enuncia como poderío dispar. Es muy interesante. Están compuestas por padres e hijos. Lo primero que metió fue el patriarcado. Por varones y mujeres y finalmente por amos y esclavos. Metió la cuestión de género, la cuestión patriarcal y la cuestión de clase, ¿no? Dice, desde entonces habrá dos formas, desde entonces dice, las leyes estarán hechas por y para los poderosos. O sea, no están hechas para el conjunto, están hechas para los poderosos. Dice, y desde entonces habrá dos formas de alteración del orden legal. Una, cuando los mismos poderosos alteran el orden legal que han impuesto, el golpe de Estado. ¿Qué es lo que pone entre paréntesis el golpe de Estado? La Constitución. ¿Qué Constitución? La Constitución liberal, que fue hecha por esos mismos grupos de poder que ahora la ponen entre paréntesis porque no les alcanza, porque el juego democrático ha hecho que la otra forma de alteración del orden jurídico, que es cuando aquellos que han quedado fuera del marco de la ley pugnan por ampliar esas leyes, o sea, que sean para todos, y también entra transformándolas. Entonces sucede esto que Rancière llama el odio a la democracia de los demócratas, o sea, de los que se llaman demócratas, pero lo que no les gusta de la democracia es que la gente reclame lo que necesita. Sí, algo así como democracia. Son republicanos pero no demócratas. Es una república democrática sin democracia. Eso mencionamos la otra vez en el debate. Primero el tema del nombre, por ahí muchos lo pueden buscar en YouTube porque ahí está, digamos, la película. El título es muy sugestivo, digamos, la insubordinación de los privilegiados. Claro. Que casi nunca uno piensa que se insubordinan a los privilegiados, claro. Cómo se forcejea sobre la interpretación de la ley y la ambivalencia, digamos, podríamos decir en último caso, porque ayer mismo también, antes de ayer, digamos, en la última charla, mencionábamos que, digamos, algo así como capitalistas son casi todos los países, sin embargo la distribución del ingreso no es igual, digamos, y que generalmente no tiene que ver con que hay capitalismo buenos o malos, sino porque hay estados, digamos, mejores o peores en esa distribución del ingreso, otra correlación de fuerzas. Entonces, quizá estaba pensando como una línea de tiempo vinculado a lo que planteamos antes, esta especie de ambivalencia, digamos, en nuestra relación con el Estado, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en el derecho a la salud, definitivamente pensamos en el rol del Estado. Obviamente. Pero también en una ciudadanía, digamos, activa, movilizada, vigilante, porque el derecho a la salud está como en una línea de frontera, pareciera, ¿verdad? No es algo ya ganado. Bueno, ningún derecho, digamos, está ganado para siempre, ¿verdad? Ningún derecho está ganado para siempre y particularmente, casi te diría, a partir de que se empieza a imponer de los 70 en adelante, pero básicamente en los 90, este ideario neoliberal duro de ese periodo. De hecho, por ejemplo, el documento del Banco Mundial del Invertir en Salud de los 90, uno le pone un buscador de palabras y no tiene la frase derecho a la salud, no existe. Existe, aparece en un solo párrafo que dice, hay poblaciones que creen que la salud es un derecho. Hay otras que deben creer en el mal de ojo, digo, porque lo toman como una creencia, dice. A ellas, los procesos de provisión de servicios mínimos, etcétera, le tendrán que ser aplicados paulatinamente. O sea, hay que irles quitando los derechos, pero como la rana que la ponen en el agua fría y la van calentando, digamos. Que no es otra cosa que lo que a nosotros nos pasó en los 90. Quiero decir, de repente empezamos a pagar un coseguro en la obra social, de repente tuvimos algunas coberturas que no entraban, de repente no. Una persona de mi edad piensa cómo utilizó los servicios de salud en distintos momentos de su vida, y yo recuerdo todavía el momento en que para mí era natural, si tenía un problema en el ojo, irme a la Gleice de la ciudad de Buenos Aires. No sé, era el lugar donde iba, digamos, ¿no? Hasta generacionalmente uno asocia en buena parte del país, digamos, emergencias con sector público. Totalmente, todavía lo hacemos. Exactamente. Pero todavía, ¿qué te puedo decir? Tuve mi hijo absolutamente cubierta por la obra social de la universidad, sin ninguna dificultad, en una atención perfecta, etcétera. Digo, es como si todo, sin pagar un peso. Ahora lo del parto puede ser que no, por obra social no tenga esta necesidad de pagar, pero siempre va a aparecer, ¿no? Entonces,
Sí, te dejo. No, pensaba que, como nos pasa siempre, digamos, las preguntas se van enhebrando unas con otras, digamos, así que vamos a hacer acá, digamos, una primera pausa. Y la pregunta que sigue, rápidamente vamos a ver que es una continuidad con la que tenemos ahora, ¿verdad? Así que hacemos un pequeño intervalo, un separador y seguimos con la pregunta siguiente. Gracias a todos y a todas, darles la bienvenida al curso, saludarlos. Para nosotros este es el comienzo, digamos, de alguna manera el comienzo formal de la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara y sobre todo agradecer por el entusiasmo, por la inquietud, 2.000 inscriptos para un curso de verano, la verdad que es un número más que esperanzador. Creemos que el curso va a ser sumamente aprovechable, disfrutable y esperemos que sea, estamos convencidos de que va a ser esta la primera actividad de muchas otras, porque para nosotros la escuela de gobierno y todo lo que tiene que ver con la educación permanente, la formación, el trabajo con los equipos de salud y con los equipos técnicos de las distintas áreas de gestión, de gobierno, es sumamente importante, es una de las líneas prioritarias del Ministerio. Así que darles la bienvenida y desearles sobre todas las cosas que disfruten mucho del curso. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. En línea con lo que decía Mario y Leti, estamos lanzando esta escuela de verano, este curso de verano dentro de la escuela. La escuela va a tener otra magnitud en los próximos tiempos, ustedes van a ir viendo. Este es el primero de los cursos que decía Leti, pero estamos convencidos de la absoluta necesidad de avanzar en este campo porque el mundo moderno, el mundo futuro se va a definir como ha sido siempre, pero ahora en una magnitud mucho más palpable en el debate de las ideas y de las ideas que detrás de sí tienen intereses. Hoy nos enteramos que uno de los millonarios más millonarios del mundo, George Soros, va a poner $1.000 millones en universidades de todo el mundo con la consigna en contra del populismo y a favor del liberalismo. Digamos, creo que eso define perfectamente el campo en disputa en el mundo hoy, ¿no? Si George Soros está planteando que está del lado del liberalismo en contra del populismo, nosotros tenemos que claramente generar una contracultura, generar una capacidad de dar batalla por las ideas, porque todos sabemos, los argentinos y argentinas, lo que significa el neoliberalismo y en estos tiempos el neoliberalismo. Lo acabamos de padecer estos 4 años, con lo cual huelga a hacer cualquier otro comentario. La hemos pasado mal como país y todos y cada uno de los argentinos y argentinas ha estado peor con el neoliberalismo. Y eso es el debate. ¿Qué salud, qué país queremos de cara al futuro? Necesitamos masificar fuertemente la llegada a todos los sectores de la comunidad y en particular a los sectores de la salud para estar en mejores condiciones de definir una Argentina y un proyecto de salud que dé cuenta que la salud es un derecho y que trabajamos por un país inclusivo en donde haya cada vez más equidad en todos los sectores. Así que a trabajar, esta es la consigna. Nos podremos equivocar, pero por trabajo no nos van a poder criticar. Esa va a ser el denominador común de nuestra gestión. Mucho trabajo y en conjunto con ustedes esperamos que aprovechen mucho este curso. Gracias. Bueno, retomamos desde aquí. Estamos recibiendo conexiones. Después sabemos que algunos nos mandan más mensajes para que los leamos también. Así que por lo menos estamos verificando aquí y le mandamos saludos a los compañeros de Azul, a los compañeros de Wangelén. Acá mismo, digamos, el aula magna de la escuela, hay una buena parte del equipo de la escuela de gobierno. A los compañeros de Coronel Suárez, de Dolores, de San Martín, de Levita Pueblo de Berazategui, de Almirante Brown, de Tres Arroyos, de Berizo, de Epidemiología de Buenos Aires, de la región sanitaria 1, del CEBAS 29 de Merlo, de la región sanitaria 7,
de los compañeros de Tigre, de Chivilcoy, compañeros y compañeras de Moreno, Sebas 28 de Morón, desde Mar del Plata, del General Pacheco, entiendo que del Hospital de General Pacheco, de San Justo, también ahí entiendo que es el Hospital del Niño de San Justo, de Mercedes, de la región sanitaria 12, de Saliqueló y de Temperley. Así que todos los que no he mencionado y estén enojados porque no los he mencionado, que nos manden un mail, ya saben a cuál es nuestro mail, para que les enviemos saludos desde aquí. Nos decía, Alicia nos recordaba, y yo lo voy a darle un poquito de precisión por estas cosas que después quedan grabadas, digamos, esta idea de que cada vez que surge una tecnología eficaz para resolver un problema de salud o para evitar que ocurra, nace un derecho, digamos. El problema justamente en este universo es que el marketing nos vende muchas tecnologías que después no prueban ser eficaces, pero efectivamente cuando está probado, digamos, su eficacia, por eso a veces decimos que el derecho a la salud es un objetivo móvil, porque, digamos, la tecnología lo va moviendo. La segunda pregunta parece casi a propósito para darle continuidad a la primera, digamos, y Alicia nos decía, digamos, que han quedado varias cosas para redondear, digamos. Pero tomo algo que, vuelvo a decir, digamos, es algo que claramente Alicia en una reunión del Congreso de Medicina Social en Colombia lo instaló de una manera que ayudó a romper algo que corre por mi cuenta, digamos, pero que es el tema de la endogamia del sector salud. Es decir, creo que nosotros tenemos la tendencia a vivir adentro de la República de la Salud, digamos, ¿no? Y entonces el mundo empieza y termina en salud. Y algo que Alicia no solamente ha predicado, vive y experimenta, es justamente desde un área del Estado que no es de salud, pero que la incluye, digamos, poder pensar el derecho a la salud desde un observatorio de derechos humanos del gobierno nacional. ¿De qué manera el derecho a la salud se integra y complementa dentro de un plexo de derechos? Sería la segunda pregunta para compartir. Ajá, perfecto. Lo primero es que, puede parecer obvio lo que voy a decir, pero el derecho a la salud es mucho más que el derecho al acceso a servicios de salud. Entonces, si uno trabaja con una conceptualización del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado compleja, como lo es, descubre que en realidad nosotros no somos tan centrales como creemos en la salud. Alguna vez una señora de una comunidad perirural me preguntó por qué el centro de salud se llama centro. Y cuando yo la acompañé en un día cotidiano de su vida, luchando para mantener la alimentación de sus hijos, el cuidado de la higiene de la casa, etcétera, me di cuenta que esa señora trabajaba en el terreno de la salud tanto más que nosotros. Entonces, lo primero es que la idea de integralidad de derechos, en general, el planteo de integralidad de derechos, es que no se puede cumplir un derecho sin cumplir otro. Pero en el terreno de la salud, básicamente, y creo que desde que hablamos, la OMS plantó los determinantes sociales de la salud, que nosotros en el pensamiento latinoamericano llamamos determinación social de la salud, lo que sabemos perfectamente es que no hay forma de garantizar individualmente la salud. A ver, hay un cierto delirio con el individuo en Occidente que lleva a algunas personas que, por ejemplo, en la Guerra Fría temían por un ataque nuclear a construirse un refugio contra ataques nucleares donde podían sobrevivir ellos y su familia durante 5 años y salir después a no sé qué. ¿Está claro? Si le hubieran dedicado toda esa energía a luchar contra la guerra, quizás hubiera sido más útil, ¿no? Lo mismo cuando sucede, el otro día leí un titular de un diario que decía China comunista aplica principios maoístas de control de las personas para la epidemia esta del virus nuevo, del coronavirus. ¿En qué punto? Primero, China actual es comunista, eso ya me pareció un enigma, habían vuelto, habían retrocedido mucho tiempo, pero además, ¿en qué punto la necesidad colectiva hecha, digamos, hecha de una manera organizada que llegó como vos lo señalaste en un texto, llegó a hacer un hospital en menos de 2 meses, menos que para
cómo eso se interpreta como un avasallamiento del individuo. Claro. ¿No? Claro. O sea, por eso las películas de catástrofes, uno las ve y se mantiene tranquilo, porque mueren miles de personas, pero no el muchachito, la chica, los Claro. enamorados y los hijitos, si es que alguno tiene un hijo de un matrimonio anterior. Entonces, mientras se salven los individuos, uno ve cómo se derrumba Nueva York y mueren anónimos cantidades, ¿no? La salud, primero, requiere de algo que voy a decir, que vivienda, alimentación, un ambiente sano, estamos destruyendo el ambiente, por decirlo, una vinculación social en red que no esté permanentemente siendo destruida, como uno lo ve en determinados procesos de transformaciones estructurales de las sociedades actuales, porque eso es fundamental no solo para la salud mental, sino para el cuidado integral de la salud. Y si uno no garantiza todos esos derechos, el cuidado individual de cada uno va a estar siempre precario. Y acá me voy a detener sobre algo que es del concepto de derecho a la salud y que deriva del concepto de derechos. El concepto de derechos humanos tiene dos pilares. Uno es dignidad y el otro es autonomía. Hay una serie de autores liberales extremos que plantean que el concepto de dignidad es inútil. Useless, dicen, ¿no? No se necesita el concepto de dignidad. Total, si cada persona toma la decisión libremente, con eso sirve y basta. Entonces vayamos un poquito al concepto. ¿Qué se define como dignidad? Dignidad quiere decir que nadie sea colocado en el lugar de objeto, medio o mercancía. Cuando Kant enunció esto, lo hacía contra el esclavismo. Pero uno lo puede ampliar mucho más. Lo puede ampliar mucho más. Y resulta que si dignidad es la condición de que uno no sea colocado en el lugar de objeto, medio o mercancía, después voy a volver a tu pregunta, entonces esto quiere decir que la dignidad es una condición de la autonomía. Que no existe esa libertad de que el señor en la India, absolutamente libre para no morirse de hambre, decidió vender su riñón. Y si es una decisión libre, ¿por qué no vamos a meter? Y lo vendió porque quería sobrevivir. Ese señor no tomó una decisión en una condición básica de dignidad, ¿no? Hay muchos autores que trabajan esto. Entonces hay un autor que se llama Levinas, que trabaja sobre la otredad, del cual se puede desprender una derivación que es la siguiente. Esa frase liberal que dice, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, que todos nos enseñaron, es errónea. ¿Por qué? Porque mis derechos son los derechos del otro y míos en cuanto yo soy el otro del otro. Porque pensar que mis derechos terminan donde empiezan los del otro es inmediatamente instalar la situación de que yo para ampliar mis derechos tengo que disminuir algún otro. No sé si está claro. ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, el antropólogo que acompaña a Roca escribe: en nombre del progreso le serán quitadas las tierras a esta raza estéril. ¿Está claro? Entonces, este otro deja de ser otro. Y ahí es donde tenemos derechos humanos, pero como diría una política de este país, son derechos universales, pero de un universo más chiquito, dijo, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a la salud. Claro. La salud solo puede ser garantizada colectivamente. Y este colectivo es un colectivo que es un articulado entre la sociedad y el Estado. Y no pensando el Estado por un lado y la sociedad por otro, sino la articulación entre formas directas e indirectas de ejecución de una democracia lo más profunda posible. No sé si... Totalmente. De hecho, me recuerdo mucho, incluso hemos vuelto a poner el separador del saludo inaugural del ministro, de Daniel Goyan, porque no se había escuchado muy bien la primera vez que lo pusimos. Y él, cuando habla, digamos, de las medidas de los primeros días de gobierno, incluye, por ejemplo, digamos, la tarjeta alimentaria como una intervención de salud, cuando técnicamente hablando no es una acción del Ministerio de Salud, digamos, pero la idea, digamos, misma de pensar, como pasó, cuando uno piensa, digamos, cómo es que se consiguió bajar de 10 por 1000 la mortalidad infantil, cuánto le atribuye uno a la acción de salud, cuánto a la asignación universal por hijo,
cuanto a la distribución del ingreso, es decir que desde el punto de vista práctico estos derechos se van como tejiendo unos con otros, o sea, es imposible de separarlos o de aislarlos, salvo por cuestiones operativas o prácticas, ¿verdad? Sí, no siempre coinciden las grandes, las prestaciones de grandes tecnologías en salud con grandes esperanzas de vida de las poblaciones. Exactamente. No solo porque no todo el mundo tiene acceso. Ahí hay un detalle que yo querría detenerme en eso. El derecho a la salud incluye el derecho a la no medicalización de la vida. Ujú. O sea, a mí me parece perfecto, estuvo muy bien dicho recientemente, que el acceso de las personas, de los adultos mayores nuestros, a los medicamentos esenciales sea gratuito, así llamado sea Ujú. gratuito, y que se le garantice los otros. Perfecto. Pero también tenemos que revisar que la cantidad de medicamentos que toma en general una persona de más de 60 años en este país es en general más productora de enfermedad que de salud. Lo Ujú. mismo la cantidad de niños que tenemos medicados con metanfetaminas, con diagnósticos dudosos, Sí. que es aquello de lo cual se habla cuando se habla de medicalización de la infancia. Ujú. Lo mismo el uso global de medicación psicofarmacológica en el conjunto de la población, Ujú. y así sucesivamente. Entonces, Podría agregarte, Alicia, que una cosa que estamos estudiando en este momento también y que estamos recibiendo de la OMS es una alerta sobre el tema de las cesáreas innecesarias. total, Y hoy tenemos regiones, grupos sociales, países enteros donde, o municipios donde, digamos, lo normal, si uno llama lo normal a lo más frecuente, lo normal es la cesárea y lo excepcional, digamos, es lo que nosotros llamamos parto normal. Y además de que esto no sea de hecho una opción, lo que pasa con frecuencia, o sea, lo que está probado es que a partir de por encima del 15% de cesáreas, la salud de las mujeres y la salud de los niños empeora. empeora, Es sí. decir, lo que no pasa a ser una especie de... Y ahí vuelve el tema de esto de la prevención cuaternaria, que algunos llaman, digamos, que es también prevenir en tema de qué no hacer en salud, ¿no? Claro, pero tiene algo que traes, tiene algo interesante, que es algo que Alberto Vasco Uribe dice, y que en realidad para que se produzca ese efecto, por ejemplo, el aumento de la cantidad de cesáreas, hay, se construye además un discurso y una, por llamarlo así, ideología y una forma de subjetivación en la cual el sistema de salud tiene mucho que ver, casi te diría estadísticamente, porque una vez que se hizo la primera cesárea, porque a la mujer le metieron un goteo que le aceleró el parto de tal manera que no alcanzó a dilatar, etcétera, etcétera, entonces ya los dos siguientes hijos van a ser cesárea. Claro, A menos que exactamente. entonces ya ahí la Exacto. cesárea es un tipo de intervención que se multiplica a sí misma. Ujú. Empecemos por ahí. Pero además, en algunos sectores lo que yo veo, hay otro tema con las cesáreas, es muy práctica. Te permite planear o usar el quirófano un tiempo definido, te permite evitar el riesgo obstétrico, Ujú. la imprevisibilidad y al médico irse a cenar a su casa y no tener molestias los fines de semana. Es muy práctica. Pero además organiza bien los servicios, digamos. Sí, El uso de la sala de parto, todo se eso. nace en horario de oficina, digamos que es muy Claro. práctico, digamos, como algo, Pero al sí, sí, margen de eso, de lunes a viernes, digamos. hay un tipo de subjetividad producida en todo esto que primero naturaliza la cirugía. La cesárea es una cirugía mayor, quiere decir, abre órganos internos. Eso es riesgo. Pero nosotros tenemos como naturalizada ya la cirugía. Y segundo, hay una generación de mujeres jóvenes que tienen un cierto temor a la incertidumbre del parto, al dolor del parto, quizás por no contacto ya con eso, como lo tenían antes las mujeres entre ellas, y entonces cuando le proponen la cesárea la toman con mucha, casi te diría con alivio. Claro, Ese es claro. el lado de subjetividad en Ujú. el cual nosotros tenemos que Claro. pensar. Por supuesto que hay Habría, muchas que no, que el médico le dice cesárea y no lo va a discutir porque ya está ahí. ujú, Personalmente a mí me dijeron que mi hijo menor tenía que nacer con cesárea porque tenía 4,5 kilos y nació por parto normal. claro, claro.
Pero Por ahí redondeando este segundo bloque, dejaría, y bueno, después vemos si seguramente no va a dar hasta después, digamos, para poder contestar la pregunta, pero si yo hubiera, digamos, en la década pasada, para decir así, y me hubieran dicho, digamos, si era década ganada o década perdida, fue parte del debate, yo hubiera elegido el plexo de derechos, digamos, que se generó incidiendo sobre la salud, digamos, del 2005 al 2015. Eh, Ahora, si quisiera poner eso en un código, me voy a encontrar con que hay leyes absolutamente estratégicas para el derecho a la salud que no son de salud. obvio. Una, digamos, que recuerdo claramente, por ejemplo, es la ley de migraciones, digamos. Los derechos de los migrantes, digamos, incluso de los pocos instrumentos jurídicos que tenemos donde se habla del derecho a la salud, es en la ley de migraciones. Matrimonio igualitario, digamos, ley de medios, digamos, o sea, esta idea, digamos, de qué forma no hay, digamos, algo así como una ley de salud, sino que mismo la salud, digamos, incluye la ley de salud mental, la ley de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo ves vos ese engranaje Yo creo jurídico? que ese fue un periodo muy interesante Ujú. donde la producción legislativa, Ujú. por decirlo de alguna manera, la producción legislativa realmente en muchos casos fue fuertemente instrumentada no solo desde el Ejecutivo, sino también por actores sociales que proponían determinadas leyes. Se vio una articulación muy interesante entre el funcionamiento parlamentario y la configuración de actores sociales. La ley de salud mental es uno de los casos más claros de eso. ¿Mm? La ley de salud mental. Pero, por ejemplo, algunas uno puede estar en desacuerdo con ellas. Yo no estoy de acuerdo con las leyes por especialidad, por enfermedad, por patología, pero entiendo que los padres que pugnan por ellas, por ejemplo, ley de autismo, ley de dislexia, etcétera, Ajá. lo hacen porque en la perspectiva de un sistema de salud que se puede transformar en un conjunto de seguros, tienen miedo de quedar por fuera de la cobertura que necesitan para esto, que a su vez el sistema de salud y algunas corporaciones Ajá. le han mostrado como lo que se requiere para atender Fantástico. adecuadamente a su hijo. Yo no Fantástico. cuestiono a los No, padres en ese sentido, ve- pero después tenemos ajá, la ley de derechos de los pacientes. claro. Ahora la gente se olvida que antes de esa ley ¿Mm? tuvo que haber la Corte Suprema de Justicia, llegó a la Corte Suprema de Justicia un caso, que fue Princeps, de un señor que le habían hecho un estudio invasivo en el corazón y que quería hacer una consulta antes de hacerse una cirugía con otro médico, en otra clínica, y la clínica no le entregaba el estudio, porque consideraba que ese estudio para el cual le habían metido una cámara dentro del corazón con el riesgo que se Era de implicaba, la clínica. pertenecía a la clínica Claro. y no al señor. Ujú. Entonces, esto que estoy diciendo, Ujú. porque la gente, le pasa que la gente una vez que se instala un derecho, olvida. Claro, claro. ¿Está claro? Sí, 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 Lo sí, considera sí, sí, natural. sí, totalmente. Lo Bueno, considera natural. nos va a quedar seguramente, incluso me queda ahora una duda que de estas preguntas que yo no me conteste ahora, Ujú. porque pasamos al corte largo, pero hasta incluso me queda la duda sobre cuando hablamos de grupos culturales, de, digamos, de grupos étnicos, interculturalidad, etcétera, también estas leyes por patologías especiales están construyendo ciudadanías especiales. Totalmente. ¿No? Sí, sí, Entonces, sí. quizás es interesante darle un poquito de Y además despliegue a querría este decir tema. algo con respecto a volver a la cuestión de derechos Ujú. sobre lo que aporta la cultura latinoamericana específicamente en el Ajá. tema de derechos, que me Qué parece muy bueno, importante. qué bueno. Bueno, ahora vamos al nuestro corte más largo. Vamos a tener 10 minutos, así digamos que vamos a estar volviendo un poquitito pasadas las 12. Y recuerden que este momento es un momento para que ustedes formulen preguntas. Nuestros bloques están previstos, son 4 bloques con preguntas nuestras, pero digamos el último bloque son con preguntas que nos están llegando. Recordamos nuevamente, digamos, el mail, digamos, que tenemos en consideración. Si me lo acercan un segundito por limitaciones visuales, digamos. Es curso, está en pantalla.
curso de verano, DPGC, era el viejo nombre, Dirección Provincial de Gestión del Conocimiento, @gmail.com. Y este es un tiempo justamente para formular preguntas, para discutir, digamos, los que están siguiéndonos en grupo, si quieren para pelearse también, digamos, y si no resuelven su pelea, nos mandan una pregunta para aquí. Hacemos un intervalo entonces.